Los backrooms dan miedo porque no parecen un infierno. No son un castillo embrujado, no son un bosque oscuro, no son una casa abandonada llena de sangre. Son algo mucho peor en cierto sentido. Tan solo un lugar común, una alfombra vieja, paredes amarillas, luces fluorescentes, pasillos que parecen de oficina, de escuela, de centro comercial, algún lugar donde todos hemos estado alguna vez. Y justo por eso incomodan tanto, porque los backrooms no se sienten completamente desconocidos, se sienten familiares, pero vacíos, como si hubieras entrado a un lugar hecho por humanos, pero donde la humanidad ya desapareció. Así que hoy quiero hablar de eso, porque los backrooms dan tanto miedo. Para quien no conozca, los backrooms son una leyenda de internet sobre un espacio aparentemente infinito de habitaciones vacías, paredes amarillentas, alfombras húmedas y luces fluorescentes que zumban sin parar. La idea es que una persona puede no clipear fuera de la realidad, como en un videojuego, cuando atraviesas una pared por error y caes fuera del mapa. Solo que aquí no caes al vacío, caes a un lugar que parece construido, un lugar que tiene paredes, techo, electricidad, alfombra, iluminación, pero ningún propósito claro. No hay recepción, no hay salida, no hay personas. Solo habitaciones conectadas con otras habitaciones, pasillos que llevan a más pasillos y la sensación de que si haces demasiado ruido, quizá algo muy lejos ya te escucha. Lo interesante es que los backrooms no nacieron como una película, ni como un libro, ni como un videojuego. Nacieron en internet, en un foro con una imagen y con un texto corto que convirtió una habitación vacía en uno de los terrores más reconocibles de la cultura digital. Mayo de 2019 es el origen más conocido de los backrooms. Todo empezó en el tablón paranormal de 4chan, conocido como X. Un usuario abrió un hilo pidiendo imágenes que se sintieran inquietantes, pero no necesariamente por mostrar criaturas, sangre o fantasmas. La idea era más rara, imágenes que simplemente se sintieran mal. Entre estas imágenes apareció una fotografía de una habitación vacía, paredes amarillas, alfombra beige, luces fluorescentes, un ángulo ligeramente torcido. Nada estaba pasando en esa imagen, y aún así, algo se sentía incorrecto. El 13 de mayo de 2019, un usuario respondió a esa fotografía con el texto que terminaría dando forma al mito. La idea era esta: si no tienes cuidado y te sales de la realidad en el lugar equivocado, puedes terminar en los backrooms, un lugar con el olor de alfombra vieja y húmeda, paredes amarillas interminables, el zumbido constante de luces fluorescentes y millones de habitaciones vacías en las que quedar atrapado. Ese pequeño texto hizo algo muy poderoso. No explicó demasiado, no dio un lore enorme, no te dijo quién construyó este lugar, solo tomó una imagen común y la convirtió en una amenaza. Desde ese momento la fotografía dejó de ser solo una habitación rara, se convirtió en una dimensión, un lugar al que nadie quería entrar, pero que todo el internet quería entender. Durante años, una parte importante del misterio fue que nadie sabía realmente de dónde había salido esa imagen. La foto circulaba por internet como un artefacto huérfano. No parecía generada, no parecía una escena preparada. Tenía esa textura rara de las fotos antiguas de internet. Baja calidad, mala iluminación, un espacio aburrido captado sin intención artística. Y eso lo hacía peor, porque parecía real. En mayo de 2024, la comunidad logró rastrear el origen de la imagen. Según la investigación, la fotografía original, conocida como DSC00161.jpg, fue tomada el 12 de junio de 2002 con una cámara Sony Cybershot. La imagen apareció en registros antiguos relacionados con una tienda llamada Hobbytown en Oshkosh, Wisconsin. El lugar estaba siendo renovado después de daños por agua, y la habitación de la foto era simplemente eso: un espacio real, vacío, húmedo, sin muebles, atrapado en una etapa extraña entre abandono y remodelación. Lo curioso es que descubrir el origen no destruyó el mito, al contrario, lo hizo más inquietante, porque confirmó que ese lugar no era una fantasía, era un sitio normal, un espacio físico, una habitación que existió. Y quizá por eso los backrooms funcionan tan bien, porque no parecen imposibles, parecen el tipo de lugar que podrías encontrar en la parte trasera de un edificio común, si abrieras la puerta equivocada. Para entender por qué funcionan, hay que hablar de una palabra clave:
Liminal. Un espacio liminal es un lugar de transición, un pasillo, una escalera, una sala de espera, un hotel de madrugada, una escuela vacía o un aeropuerto sin gente. Son lugares que normalmente no existen para quedarse, existen para pasar por ellos. El problema empieza cuando un lugar de paso se queda congelado, cuando ya no hay tránsito, cuando no hay destino, cuando el pasillo no te lleva a ningún lado. Eso es lo que hacen los backrooms. Toman un espacio que debería ser temporal y lo vuelven eterno. Y ahí es donde empieza el terror. Porque una habitación normal tiene sentido si alguien trabaja ahí. Un pasillo tiene sentido si conecta dos lugares. Una oficina tiene sentido si hay empleados, escritorios, teléfonos, ruido. Pero si quitas a las personas y dejas solo la estructura, queda algo que parece humano, pero se siente muerto. Hay otra palabra que explica todavía mejor esta sensación: kenopsia. La kenopsia es esa atmósfera rara de un lugar que normalmente debería estar lleno de vida, pero está completamente vacío. Un salón de clases en vacaciones, un supermercado después del cierre, un parque de diversiones en invierno, un centro comercial donde ya no queda nadie. No es solo un vacío, es un vacío con memoria. El lugar parece recordar que alguna vez tuvo gente, y eso lo vuelve más incómodo. Porque no estás viendo un espacio naturalmente solitario como una montaña o un desierto. Estás viendo un espacio diseñado para humanos, pero sin humanos. Los backrooms son kenopsia llevada al extremo. No es una habitación vacía, es la idea de millones de habitaciones vacías. Una arquitectura que conserva señales de vida humana, pero no contiene vida humana. Y eso le da una señal muy inquietante al cerebro. Alguien construyó esto, pero nadie está aquí. Pero el miedo de los backrooms no es solo visual, también es sensorial. El color amarillo de las paredes no es un amarillo cálido o bonito, es un amarillo enfermo, apagado, saturado, como señal de advertencia, como humedad vieja, como algo que lleva demasiado tiempo encerrado. Y luego está el zumbido de las luces fluorescentes, ese ruido constante, mecánico que no tiene dirección. No viene de una puerta, no viene de una criatura, está en todas partes, y eso es peor, porque el cerebro humano busca patrones, busca pasos, busca voces, busca algo que pueda ubicar. Pero en los backrooms solo tienes una pared infinita de ruido, un sonido que no te deja descansar, pero tampoco te dice de dónde viene el peligro. Y cuando pasas demasiado tiempo escuchando lo mismo, tu mente empieza a inventar cosas. La idea de los backrooms también conectan con un concepto muy interesante: los no lugares. El antropólogo Mark Auger usó ese concepto para hablar de espacios modernos que usamos todo el tiempo, pero que no sentimos realmente como nuestros. Aeropuertos, supermercados, hoteles de cadena, estaciones, autopistas, lugares donde pasamos, compramos, esperamos, nos movemos, pero donde casi nadie construye identidad. No son hogares, no son plazas antiguas, no son lugares con historia personal. Son espacios funcionales, anónimos, intercambiables, y los backrooms son como la pesadilla final del no lugar. Un aeropuerto sin vuelos, un hotel sin habitaciones reales, una oficina sin trabajo, un pasillo sin destino, un sistema perfectamente iluminado, perfectamente construido, perfectamente inútil. Y eso es muy moderno. Antes el terror estaba en castillos, cementerios y bosques oscuros. Hoy puede estar en una oficina amarilla con alfombra mojada, porque a veces lo que más miedo da no es lo desconocido, es lo cotidiano cuando pierde su propósito. La forma de entrar a los backrooms también es importante. No entras por una puerta, no entras tampoco por un portal mágico, no haces un ritual. Simplemente la realidad falla. Haces no clip. En videojuegos, hacer no clip significa atravesar una pared, salirte del mapa, romper las reglas del escenario. Y eso siempre ha dado una sensación muy rara. Cuando un juego te lanza fuera del mapa, ves algo que no deberías ver. El decorado desde atrás, el vacío debajo del mundo, la estructura falsa que sostiene la ilusión. Los backrooms toman ese miedo digital y lo traen a la vida real. ¿Qué pasaría si nuestra realidad también tuviera errores de colisión? ¿Qué pasaría si debajo del mundo cotidiano hubiera un espacio de mantenimiento? Un detrás de cámaras, un lugar que no fue hecho para que tú estuvieses ahí.
Por eso la idea del no-clip es tan potente, porque convierte la realidad en un videojuego defectuoso, y tú eres el jugador que cayó fuera del mapa. Pero para mí, el miedo más fuerte de los backrooms no es que haya criaturas. De hecho, a veces las criaturas hasta debilitan la idea, porque si hay una criatura, el miedo tiene forma. Puedes correr, puedes esconderte, puedes entender contra qué estás peleando. Pero si no hay criaturas, solo queda el espacio. Y eso es más abstracto, más incómodo, más difícil de vencer. El verdadero horror de los backrooms es que no hay una historia clara, no hay misión, no hay mapa, no hay final, no hay nadie esperando del otro lado. Solo estás tú solo ahí, mirando por habitaciones que se parecen demasiado entre sí, tratando de encontrar una salida en un lugar que tal vez no fue diseñado para tener salida. Y eso toca una ansiedad muy humana, la idea de quedarse atrapado en una transición eterna, ni vivo ni muerto, ni en casa ni perdido, solo suspendido, como si la realidad te hubiera olvidado en una sala de espera infinita. Y curiosamente esto conecta con algo de lo que hablé en el video anterior acerca de Minecraft, porque Minecraft también puede sentirse solitario, pero la diferencia está en la infunción del espacio. Un bosque vacío en Minecraft no necesariamente da miedo, porque la naturaleza no necesita humanos para tener sentido. Pero una mina abandonada, una aldea vacía, un pasillo construido por alguien que ya no está. Eso sí cambia la sensación, porque ahí no solo hay un vacío, hay ausencia. Los backrooms funcionan por esa misma razón. No dan miedo porque estén vacíos como un desierto. Dan miedo porque fueron diseñados para alguien. Y ese alguien ya no está. Y es por eso que los backrooms dan tanto miedo. No porque sean grotescos, no porque sean oscuros, no porque tengan sangre en las paredes, sino porque se parecen demasiado a lugares reales. Lugares que hemos visto, lugares donde hemos esperado, lugares que alguna vez estuvieron llenos de personas. Los backrooms son terror liminal porque toman lo familiar y le arrancan el alma. Convierten un espacio de paso en una prisión, una oficina en un laberinto, una luz en tortura, un zumbido en paranoia, y a una habitación vacía en la probabilidad de que algo, en algún punto, haya salido mal con la realidad. Quizá por eso nos incomodan tanto, porque no parecen una fantasía, parecen el tipo de lugar que podrías encontrar por accidente, si abrieras la puerta equivocada. Si llegaron hasta aquí, de verdad, gracias. Quiero seguir explorando este tipo de temas, terror liminal, videojuegos, leyendas de internet y lugares que se sienten más raros de lo que deberían. Así que si les interesa este formato, pueden dejarme algún tema que les gustaría ver después en la caja de comentarios. Y sin más dilación, nos vemos en el próximo video. Mic on. ¿Qué acaba de ser eso? Hola.